Hola a todos, mi nombre es Matías Diácono y voy a tratar de hacer una serie de videos donde vaya atacando diferentes lenguajes de programación y en cada lenguaje de programación en el cual vayamos viendo, la idea va a ser que podamos hacerlo incremental. O sea, esto quiere decir que las personas que quieran aprender a desarrollar software en un lenguaje de programación en particular puedan ir siguiendo los videos uno a uno e ir aprendiendo de estos videos. Em, Obviamente en este video en particular vamos a usar un lenguaje de programación específico y iré creando diferentes listas de reproducción con los avances de cada lenguaje de programación en base a lo que vayamos viendo o lo que vayamos intentando aprender. Por supuesto, va a ser muy importante que si a ustedes les interesa, si les gusta, si quieren seguir aprendiendo sobre diferentes lenguajes de programación, me vayan diciendo qué lenguaje de programación les gustaría aprender y yo voy a hacer lo posible para ir creando estos videos. Obviamente la idea es, más allá de que este es el video inicial de toda esta serie, la idea es que, por supuesto, yo no conozco todos los lenguajes de programación que existen, solamente conozco un par muy acotado. Pero como me gusta aprender, entonces si ustedes me dicen algún lenguaje de programación en particular, yo iré aprendiéndolo con ustedes y a medida que lo vaya aprendiendo iré subiendo videos y así podemos todos juntos conocer y aprender cómo funcionan los diferentes lenguajes de programación y aprender a programar en cada uno de los lenguajes. También les voy a pedir disculpas por el sonido, sé que se escucha un sonido de fondo, como un zumbido, no sé qué problema tiene el micrófono, así que voy a pedirles que lo soporten de momento y después cuando vea la posibilidad de tener una mejora en un micrófono o descubra cuál es la falla, voy a tratar de corregir esto. Para este primer video voy a utilizar o voy a tratar de plantear uno de los lenguajes de programación que a mí en lo personal más me gustan, que es JavaScript. El cual tiene diferentes facetas, diferentes gustos, diferentes aplicaciones y bueno, vamos a ir viendo muy de a poco. También he creado un repositorio en YouTube donde ustedes, perdón, en GitHub, donde ustedes pueden, o yo voy a ir agregando todos el código que vayamos haciendo en los diferentes lenguajes de programación. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es bajarnos este repositorio. De paso vemos cómo podemos hacerlo si no están acostumbrados. Lo que estoy haciendo en este momento es clonar el repositorio, como pueden ver ahí lo bajo y lo único que tengo es este archivo. Al mismo tiempo también voy a usar Visual Studio Code para desarrollar, que se puede descargar de code.visualstudio.com. Obviamente hay un montón de herramientas para desarrollar. Podemos usar Node++, podemos usar Sublime, podemos usar muchísimos IDEs de desarrollo. Por ejemplo, acá tengo Sublime, pero yo simplemente por una cuestión de facilidad o porque lo he estado usando recientemente y me empezó a gustar, voy a utilizar este lenguaje, este IDE. Entonces ya lo tengo acá. Este es el archivo, un archivo que creamos para el repositorio, y voy a empezar creando una carpeta donde iremos colocando los diferentes archivos. En JavaScript, como yo les decía al principio, hay muchas formas de programarlo, hay muchos sabores de JavaScript, podríamos llegar a decirlo. Depende mucho de dónde estemos desarrollando. ¿Qué quiere decir? Que podemos desarrollar, por ejemplo, para un servidor, podemos desarrollar para la web, podemos desarrollar para dispositivos móviles, podemos desarrollar incluso si somos usuarios, por ejemplo, de Windows 10, podemos desarrollar aplicaciones de escritorio para Windows 10 con JavaScript. O sea, JavaScript en términos generales está siendo muy utilizado para muchas cosas. Depende directamente qué es lo que querramos hacer, dónde querramos ir a desarrollar. Podemos elegir un camino u otro. Claramente el lenguaje va a ser ligeramente similar en todos los casos. Lo único que va a cambiar va a ser las cuestiones específicas de la plataforma en la cual nosotros estemos trabajando. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo si trabajamos con JavaScript en el servidor, por ejemplo usaríamos Node.js, que es una plataforma en la cual nos permite desarrollar desde el lado de un servidor. Va a tener ciertas instrucciones, librerías, comportamientos y demás,
que vamos a tener que aprender para poder utilizarlo, pero la parte principal de JavaScript va a ser la misma. Entonces, o por lo menos digamos, vamos a poder programar con lo mismo, ¿no? Si lo llevamos a un navegador, vamos a tener la parte particular del navegador, sus librerías y demás, pero vamos a tener JavaScript puro para desarrollar lo que sigue. Entonces, esto para no complicarnos mucho, yo lo que voy a hacer es crear una página web y vamos a hacer JavaScript en una página web. En este caso, lo que yo quiero que consigamos, esta es la estructura muy básica de una página web. Estoy agregando unos tags. Si no conocen sobre páginas web, podemos hacer un video sobre esto, pero simplemente voy a agregar un par de tags, o sea, donde yo voy a poder empezar a escribir el código, y lo que me interesa en realidad es centrarme en la parte de JavaScript, la parte de crear código para JavaScript. Entonces, para poder crear código dentro de JavaScript dentro del navegador, lo que vamos a necesitar es agregar en alguna parte de la página, yo lo voy a poner dentro de estas etiquetas, esto es discutible, podemos ponerlo en otros lugares. Voy a crear dos etiquetas que se llaman script, y el navegador va a entender que esto es código de programación y que se diferencia de otras etiquetas o otro comportamiento que podría llegar a tener sobre la página web. También hay otras opciones que nosotros podemos agregar dentro de este tag en el caso de desarrollo para web, pero de momento lo vamos a dejar así, y con esto vamos a tener más que suficiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de que JavaScript es un lenguaje dinámico, a diferencia de otros tipos de lenguajes de programación. Supongamos que hemos programado en Java, en C# o en algún otro lenguaje, donde normalmente son lenguajes, se le dicen lenguajes tipados, o sea que están asociados o atados a un tipo de dato en particular. Por ejemplo, si nosotros programásemos en C# y quisiéramos definir una variable tipo long, podríamos hacerlo de esta forma, donde especificamos el tipo de dato, la variable, y igual a qué valor es en este caso. En el caso de JavaScript es un lenguaje dinámico, y si bien tiene tipos de datos internos, no tenemos que declararlos al momento de crear una variable, sino que toman los valores de forma implícita en base a lo que nosotros tenemos del lado de la igualdad. En este caso, si nosotros quisiéramos crear una variable a en JavaScript, cuando le igualamos al valor número 10, lo que vamos a tener es que esa variable va a ser un valor numérico, o va a contener valores numéricos debido a que le hemos asignado el valor de 10. En otros lenguajes, de nuevo, no podríamos hacer esto. Entonces, ya que tenemos nuestra variable acá, lo único que deberíamos hacer para modificar y poder tener una variable en JavaScript sería agregarle la palabra var por delante. Tampoco haría falta que lo agregáramos, podemos dejarlo sin eso, pero para mantener una nomenclatura más ordenada, declaramos de esta forma. Entonces, var, declaramos una variable, esta variable se va a llamar a, lo que quiere decir que puede contener, o es un nombre representativo que puede tener diferentes valores, puede variar, y inicialmente va a ser igual a el valor 10. Si quisiéramos declarar otra variable, por ejemplo, podemos declarar la variable b, y le podríamos decir que esto es un texto, por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Notemos también que siempre ponemos punto y comas al final, o podríamos declarar otra variable más, donde por ejemplo podríamos utilizarla para declarar un tipo booleano. Un tipo booleano es un tipo que puede obtener básicamente dos valores, un valor verdadero o, vamos a poner un comentario, un valor falso. Entonces esto nos va a servir después para controlar el flujo del código, para poder realizar diferentes condiciones y poder entender cómo funciona el código. Entonces, en este caso hemos declarado las tres variables a, b y c, en la cual la primera es un valor numérico que es igual a el valor 10, la segunda es una cadena de texto que es, está fíjense, entre comillas, ¿sí? Y la tercera, que es una variable booleana que tiene el valor de true en este caso, aunque podría tener otro valor, como por ejemplo falso. Ahora, nosotros podríamos, por ejemplo, querer mostrar esto en diferentes formas. Una de las formas para mostrar la información que nosotros tenemos en JavaScript, si no queremos colocarlo en una página web en particular, es a través de la consola. Esta consola se abre o se ejecuta cuando nosotros
apretamos una combinación de teclas particulares, todos los navegadores la tienen, y podríamos escribir tranquilamente el valor de la variable acá. Entonces yo voy a escribir las tres variables, A, B y C, y lo grabamos y vamos a ver qué es lo que pasa en el navegador. Entonces yo tengo acá abierta la página, le hice simplemente doble clic, abrí el navegador, fíjense que obviamente no aparece nada en el contenido, esto es normal, y voy a apretar la tecla F12, en este caso estoy usando Chrome, y me va a aparecer la consola del desarrollador. En este caso, en la consola en particular, vamos acá a fuentes o source, dependiendo del idioma que tengamos, nos va a aparecer las tres líneas y cada una apuntando a una línea de código en la cual nosotros hemos ejecutado. Por ejemplo, línea 11, 12 y 13, que si revisamos este archivo, entonces la 11, la 12 y la 13 son las que tienen esos valores. Entonces, en el primer caso, lo que colocamos fue el valor 10, hola mundo, true, y son los tres elementos que nosotros escribimos. Ahora, ¿dónde entra el tema del dinamismo? Entre otras características, obviamente, que vamos a ir viendo más adelante, de JavaScript, es que, por ejemplo, si bien la variable A era de tipo numérica, yo podría, por ejemplo, transformarla en una variable de tipo booleana, y volvemos a escribir console log A. Y lo que vamos a obtener acá es que ahora nuestra variable, si bien primero fue un número, la segunda vez que lo escribimos, ahora es una variable booleana. De hecho, si nosotros lo buscamos por acá, vamos a ver que podemos imprimirla y sigue siendo una variable booleana. Entonces, JavaScript en este sentido va a tratar de adaptarse o adaptar sus objetos, sus valores, sus variables a lo que nosotros coloquemos de este otro lado de la igualdad al momento de asignar una variable. Entonces, si nosotros queremos escribir código en JavaScript, para hacer un repaso, en este caso para un navegador, en la estructura del navegador, creamos un tag de script y empezamos simplemente a declarar las variables. En otros videos, si quieren ver más, iremos avanzando y aprendiendo cada vez más sobre este lenguaje. De nuevo, este es el primer video, no quiero que sea largo, quiero que sea sumamente corto, así que si tienen ganas de ver más, me avisan y seguimos adelante con JavaScript.